las dos fotos estas que hemos hablado, que parece una capilla, que borra Miguel Carcaño el 24 de enero, día en el que muere y esconde a Marta. Realmente es curioso porque esta foto aparece borrada en el teléfono en ese proceso de restauración a fábrica y aparece borrada también en la tarjeta de memoria que tenía el teléfono. Entonces, aquí lo curioso es que esa fotografía está dentro de esa zona cercana a la que apuntan todos los datos que se han podido obtener. O sea que tenemos una foto de una capilla, suponemos que no sé si dentro de lo que sería ese cementerio de San Fernando, del cual se habla en el libro de Miriam Moya y que parece que cuadra con lo que sería el geoposicionamiento del móvil del único condenado por el crimen de Marta del Castillo. Y este informe, donde hay una fotografía en un lugar concreto la noche de autos, ¿no se investiga por esa parte? Los posicionamientos del teléfono móvil de Miguel Carcaño nunca antes habían sido descubiertos, pero después de ese informe de Lazarus Technology por parte de Manuel Huertas, que sería el CEO de Lazarus, es increíble cómo la justicia jamás se preocupó por estudiar lo que serían esos nuevos posicionamientos del móvil del único condenado por el crimen de Marta del Castillo, y es que quedaron registrados en la noche y en el siguiente día del crimen de Marta, ese 24 de enero de 2009. Un documento que desmontaba distintas versiones, señalaba incluso lugares concretos como un cementerio o muy cercano a él, y luego hay otros lugares que claman ser investigados y que nunca se han hecho por parte de las autoridades oficiales. Un informe que hay que decir que tiene una contundencia bastante clara en cuanto a la evidencia que sigue intacta, un informe entregado a finales del año 2023 y que hasta el año 2025 sigue sin haber ninguna excavación en lugares concretos que marca el teléfono móvil y las ubicaciones de Carcaño la noche de autos. Claro, es que como tal, este informe no marca una ubicación de un testigo, alguien que se acuerda malamente de aquella noche lluviosa en Sevilla cuando se le da muerte tristemente a Marta del Castillo, sino que sería la ubicación real y los puntos en los que estuvo el teléfono móvil que tenía en aquel momento Miguel Carcaño. Así que este no miente, no cambia de versión como los testigos, es el análisis de un dispositivo, el único condenado en este caso, como antes os decía, que revelaba las ubicaciones donde podría haber dejado los restos de Marta o que diesen alguna pista más de su paradero y que nunca se ha investigado hasta el momento. Lo curioso aquí es que marca un punto en las inmediaciones del cementerio de San Fernando, un punto geográfico que hasta la publicación de ese informe de Lazarus parecía haber sido totalmente invisible por la justicia y que jamás había expuesto en los medios de comunicación ni en ningún otro lado. Esas señales del teléfono de Carcaño que no lo sitúan en León 13 mientras se activa la antena de San Jerónimo, no hay superposición, en este caso no habría ninguna confusión, de hecho sí lo hubo en algunas llamadas telefónicas de algunos de los otros implicados, incluso con María García Mendaro, con el tema de la calle Tarsis y también con la calle León 13, y es que hay que decir que según este informe, si Miguel Carcaño se conecta a esa antena cercana al cementerio de San Fernando es porque estuvo allí. Hay que decir que San Jerónimo no es una ubicación más en aquel lugar en el año 2009, parece un enclave estratégico, está muy cercano al domicilio de Miguel Carcaño, estaría a unos 5, 6, 8 minutos como mucho de ese domicilio donde se le da muerte a Marta y parecía un lugar bastante idóneo quizás para hacer desaparecer el cuerpo sin levantar sospechas. De hecho, ha habido muchos comentarios a día de hoy y en muchos de los canales en YouTube que decían que si podría haber estado en alguna tumba. Aquel resultado del análisis del móvil de Carcaño arrojaba hasta 6-9 posicionamientos, aunque sin poder concretar día u hora, por lo que hacía bastante difícil la labor de la policía, según lo que comentaban, aunque para algunos expertos forenses había detalles que no se podían obviar. Los posicionamientos o los puntos eran el Bacie, junto al cementerio de San Fernando, como estamos diciendo, Santa Justa, Bellavista y algunos otros, que quizás no podrían ser tan importantes
importantes. Sin embargo, el análisis del terminal, la tarjeta prepago y la memoria arrojaban más sorpresas, como fotos nunca antes publicadas por Miguel Carcaño y otros mensajes con Rocío bastante llamativos, en los que se hablaba de un Carrefour muy cercano también a ese cementerio de San Fernando que ahora estamos hablando de él. Dichos mensajes que se recogen frases que podrían contener un doble significado, quizás en uno de ellos, por ejemplo, Rocío, la ex de Miguel Carcaño, que entonces era menor de edad, le dice a Miguel que era su mayor tesoro. Dice: nunca me voy a arrepentir del día del Carrefour. Obviamente no se sabe a qué se refiere a una primera cita o a un lugar clave en el caso, cerca de ese poblado chabolista del Bacie, en la capital, que existía un supermercado de esa compañía y también cercano a ese cementerio como os estamos comentando. En un segundo mensaje, Rocío afirmaba lo siguiente: ayer fueron esta gente al punto cero. ¿A qué se refería con esta gente? ¿A los policías? ¿A otros implicados en el caso? ¿Al punto cero? Simplemente era algo de chicos, un mensaje de adolescentes, algo en clave entre ellos. Y luego le dice Rocío a Carcaño: que sepas que me debes una. ¿Qué significaban estas frases? ¿Tenían algo que ver con los hechos de Marta del Castillo? Y es que Rocío, cuando declaró en el juicio, aseguró que la madrugada del 25 de enero Miguel le confesó que tras una discusión golpeó a la víctima con un cenicero y una vez esta estaba en el suelo, entre él y su hermano Francisco Javier Delgado la golpearon los dos, tras lo cual se deshicieron del cuerpo ayudados de algunos más. Se lo escribe Rocío a Miguel Carcaño, Eres mi mayor tesoro, no hay ningún segundo que no piense en ti, te amo y te echo muchísimo de menos. Nunca me voy a arrepentir del día del Carrefour. Cada día te amo más, gordo. Tus besos me dan fuerza y tus abrazos me hacen sentir que me amas. Te necesito. Esto es lo que le escribe Rocío a Miguel Carcaño. Tal cual. Repito, estamos hablando de los días posteriores al crimen, pocos días antes de la detención de Miguel Carcaño. Nunca me voy a arrepentir. Claro, la pregunta es: ¿a qué se refiere la joven? ¿Nunca te vas a arrepentir de qué? Y además habla de un centro comercial que se encuentra muy cerca de una de las nuevas localizaciones que aparecen en este informe en las que le hemos avanzado en el Bacie, que es Carrefour, que estaba muy cerca precisamente de toda esa zona. ¿Por qué habla de esa zona? ¿Por qué habla de ese centro comercial? ¿Qué es lo que sucedió ahí? Hay otro mensaje. Dice: gordo, llama a mamá. Llama a mamá luego y dile que si mañana puedes venir, porque como ayer fueron esta gente al punto cero, pues no sé si podrás venir. Llama tú, ¿ok? Te amo, besitos. Y claro, nos volvemos a preguntar: ¿el punto cero? ¿Qué es el punto cero? ¿A qué se refiere? Te amo, gordito, que descanses, muchos besos. Esto es el siguiente, pero fíjense, cuando dice lo de que esta gente, ¿a qué se refiere con esta gente? ¿A los investigadores? ¿Ya están hablando de los investigadores que estuvieron ayer en el punto cero? Luego dice: te amo, gordito, que descanses, muchos besos y que sepas que me debes una, jeje, te extraño, mi vida. Y también nos sorprende mucho que le debe, que me debes una, ¿por qué? ¿A qué se refiere Rocío, la novia de Carcaño, cuando le dice que me debes una? Lo más significativo de estos tres mensajes es que nunca obtienen respuesta por parte de Miguel. Miguel nunca le contesta. ¿Le respondió tal vez desde otro móvil? Lo cierto es que este último mensaje se lo manda un día antes de su detención y yo... La experta forense Miriam Moya, en su libro de La última palabra de Marta, también hace un último capítulo sobre una versión, vamos a decirlo, ficticia de lo que sería el caso Marta del Castillo, como el hermano como principal, con el hermano de Carcaño como principal coautor, vamos a decir, en cuanto al encubrimiento de los hechos. Y es ahí cuando está Francisco Javier Delgado en el piso, vamos a decir que todo esto es ficticio nuevamente, y ahí es cuando él empieza a dar órdenes, a concretar un plan diciendo: apagad los móviles. Ahí ordenaba Delgado, y luego es como que se le enciende la bombilla y piensa: ¿quién va a buscar un muerto en un cementerio? Y ahí es cuando todo se queda en silencio, los chicos como que los miran y la idea parece que va cobrando forma. Y es ahí cuando
se decide cómo y dónde actuar y llevar ese cuerpo a lo que sería ese cementerio de San Fernando, que tenía una puerta que permanecía siempre abierta. Ahí el hermano de Carcaño les da instrucciones muy precisas, cada uno debía construir su propia coartada y estar rodeado de otras personas para que pudieran testificar dónde y cuándo habían estado. Les recordaba que nunca debían revelar los horarios reales, que sin cuerpo no había delito y que cuando encendieran los móviles debían hacerlo muy lejos del piso de León XIII. Miriam Moya también va relatando en este relato ficticio un poco de lo que serían los testigos del bar, que los ve con la silla de ruedas, que supuestamente la coartada perfecta también de Francisco Javier Delgado pues sería María, que se quedaba en ese piso de León XIII, y es ahí cuando también los ve con esa silla de ruedas, como os digo, ese testigo del bar, pero también el otro vecino sobre la 1:30, 2 de la mañana, y luego ahí sale Samuel, el Cuco y en el coche, y también Miguel en su moto, que comienza a seguirlos a una distancia prudente. Los tres salen poco después, como os digo, y Miguel se había quedado en el piso para limpiar los últimos rastros. El camino al cementerio de San Fernando estaba desierto, las luces de las farolas proyectaban esas sombras y en el cementerio los tres se encontraron de nuevo bajo el cielo sin estrellas, la luna apenas visible, lloviendo, para mostrarle aquellos entornos, aquellas fosas abiertas. Era un lugar donde la muerte y el abandono se daban la mano, oscuro, frío en aquella noche. Samuel y el Cuco descargaban la alfombra donde iba envuelta Marta del Castillo, o más bien su cuerpo, y ahí Miguel inspeccionaba los alrededores para saber dónde dejar el cuerpo. Aquí o allí, decían, señalando hacia las fosas abiertas y luego hacia los pozos en la distancia. Miguel no respondía de inmediato, miraba hacia el cementerio con sus tumbas abiertas y panteones, y la decisión se tomaba en silencio, como si todos compartieran el mismo pensamiento, oscuro. Se movían con rapidez, trabajaban bajo el peso del terror y la culpa, y el cuerpo fue depositado en un lugar donde el olvido era más seguro que la memoria. Seguimos con Caso Marta del Castillo después de ese libro de la experta forense en España, Miriam Moya, y obviamente ese informe de Lazarus que sinceramente parecía que no se había seguido mucho y había quedado un poco en el tintero, y después de este libro, como os digo, es como que ha vuelto a salir a la luz, ha vuelto a la primera plana de informaciones, y parece que muchos medios de comunicación ni siquiera se han hecho eco de unos posicionamientos de Miguel Carcaño y una, vamos a decir, teoría o hipótesis que tienen estas personas y sobre todo la experta Miriam, que por aquí lo estamos exponiendo en este vídeo, antes en voz en off, también ahora, y una fotografía de la cual vamos a hablar, que no sé si he puesto como la parte de la que hablamos un poco de ella al inicio de este vídeo, y ahora vamos a hablar un poquito de esto, porque supuestamente en el teléfono móvil de Miguel Carcaño y en esa noche en concreto de los hechos hay una foto a una capilla. Una foto bastante extraña que nunca jamás había expuesto, y que han hablado por aquí de ello en este directo con Miriam, Manuel Huertas. Vamos a verlo y ahora lo comentamos. Que dices, es un dato parcial, pero tienes otros datos que te referencian ahí, al final... Claro, lo vas rellenando, sí. Eso es. Entonces, Patricia, sí, porque dice, no se investigaron los 8 teléfonos de Miguel Carcaño, si es que lo tenía operativo, no se investigó ni el que llevaba él. Se quedó en sus pertenencias en prisión, entonces obviamente no sabes, es que esto fue así todo. Aquí yo creo que se limitaron básicamente a pedir a las operadoras de cada una de las líneas la información que solicitasen, Claro. o no, que no lo sabemos. Si hacen llamadas, si no hacen llamadas, si reciben y poco más. Y directamente... A ver, y de hecho en lo que son las pizarras de la investigación yo creo que faltan algunas llamadas, faltan algunos mensajes, y esto, yo lo he estado analizando algunas pizarras en estos últimos días para hacer algunas entrevistas, la de Lourdes, por ejemplo, y demás, y había algunas cosas que no me cuadraban del todo, algunas horas que creo que no me tenía mucho sentido, o sea, como que había una llamada
de Mendaro que no estaba a la misma hora que la de Francisco Javier y bueno, sinceramente me hizo un poco un lío con eso, pero creo que es porque había algunos mensajes o algunas llamadas que no están puestas en lo que son las pizarras que mostraron en Espejo Público ya hace muchísimos años. Bueno, pues con esa información se movieron. También es cierto que, bueno, pues el acceso a tecnología al nivel que había que entrar en ese tipo de dispositivos en esa época, pues no era tampoco un material del que pudiera disponer la policía libremente. Exactamente. Y ahora, como opinión personal, hombre, y profesional, obviamente, ¿qué piensas de las dos fotos estas que hemos hablado, que parece una capilla, que borra Miguel Carcaño el 24 de enero, día en el que muere y esconde a Marta? Realmente es curioso porque esta foto aparece borrada en el teléfono en ese proceso de restauración a fábrica y aparece borrada también en la tarjeta de memoria que tenía el teléfono. Entonces, ¿Pero dices, porque se reseteó? ¿O porque...? No, porque la tarjeta no está reseteada, está reseteado el teléfono. Vale. Entonces, aquí lo curioso es que esa fotografía está dentro de esa zona cercana a la que apuntan todos los datos que se han podido obtener y la borra. ¿Por qué la borra? La intencionalidad, esto es muy especulativo. Yo aquí, como mucho, puedo emitir una opinión de lo que me pueda parecer o no, porque realmente ahí sí que no tengo dato de contraste, ¿no? Pero llama la atención que borre esa foto y no otra, porque esa foto es de ese mismo día, en un sitio, bueno, pues que se localiza con el geoposicionamiento de su móvil, ¿no? Claro. O sea que tenemos una foto de una capilla, suponemos que no sé si dentro de lo que sería ese cementerio de San Fernando, del cual se habla en el libro de Miriam Moya y que parece que cuadra con lo que sería el geoposicionamiento del móvil del único condenado por el crimen de Marta del Castillo. Y que estamos hablando de que está abierto el proceso por el cual se busca el cuerpo de Marta. Y este informe, donde hay una fotografía en un lugar concreto, la noche de autos, no se investiga por esa parte. Me parece alucinante esto. O sea, una foto de una capilla que yo me pregunto si en algún momento se ha preguntado sobre esto a Miguel Carcaño, que por lo que parece no se ha hecho, y que ahora, después de este libro, pues que tenéis por aquí, lo podéis comprar en Amazon. Le vamos a hacer obviamente publicidad en muchos de los vídeos que vayamos a compartir por aquí en nuestro canal, más que nada porque también estamos haciendo contenido a raíz del trabajo de Miriam Moya, que hizo un trabajazo, sinceramente, ¿eh? Entonces, dices, ¿es intencional? ¿Hay premeditación? No sé, básicamente un poco este hallazgo genera casi más preguntas que respuestas, porque dices, la intencionalidad de por qué borrar esta foto y no otra, de todas las que hay, es curioso, porque además la foto estaba en la memoria del móvil, estuvo en la tarjeta de memoria, que es una memoria externa, y luego además se borra de la tarjeta, con lo cual no sé si esto podría indicar, no sé, pues desde premeditación a despiste, pero no sé, porque un despiste, por ejemplo, la tarjeta de memoria, borrarías la tarjeta de memoria entera, porque te has equivocado, la has formateado. El teléfono, desde luego, no, porque el menú, o sea, no llegas por error, le das 3 veces a un botón y has reseteado el móvil, ni mucho menos. La tarjeta es más fácil entrar en un error de formateado, pero es que la tarjeta no estaba formateada, tenía fotos concretas borradas. Exacto. Y aparte de esta que aparece la capilla. Aún así, yo no sé, por lo que yo no entiendo de todo esto, pero como persona que seguimos un poco el caso, que estamos ajenos a esta investigación y a este informe de estos peritos forenses, realmente lo que se habría dicho es que supuestamente esos posicionamientos de Miguel Carcaño, que eran entre 6 y 9, que se decía que era la noche de autos, pero luego había otros expertos informáticos que yo escuché decir que era imposible que ese informe a un teléfono móvil del año 2009 se pudiera llegar a saber que esos 9 posicionamientos eran justo de la noche de autos, sino que podrían ser de algún día atrás
incluso semanas después. Por lo tanto, era como bastante complicado llegar a saber o deducir si esa foto o esos posicionamientos eran justo de la noche en la cual esconden el cuerpo de Marta del Castillo. Esto yo lo he escuchado, no sé si esto es cierto. Por lo que estoy viendo aquí, lo que están diciendo entre Miriam y Manuel Huertas, el CEO de Lazarus, es que esa foto se borra lo que sería un día después, ¿no? O sea, fue borrada... no, se dice que se borra el mismo día, ¿no? De la muerte. Y que se hace ese mismo día. Por lo tanto, tenemos un sitio, según lo que ellos dicen y lo que dice su informe, que por cierto, el mismo informe no, o sea, fue llevado ante la justicia, pero fue rechazado seguir investigando sobre esto. Lo cual me parece raro. Y no sé qué hay aquí, si es que hay... vamos a decir que no está tan claro el informe como ellos así lo están exponiendo aquí en este directo, o si por otro lado realmente hay esa mano negra de la cual se habla en el caso Marta del Castillo. Que yo creo, sinceramente, que la segunda me parece a mí que va bastante más encaminada. Y que fue borrada el día 24, día de muerte de Marta. ¿Qué otras se borraron? Así que yo recuerdo es que el resto no sabría decirte qué relevancia tienen, porque como no se ve un entorno claro que pueda llevarte a un sitio, no la recuerdo de memoria. Sé que había más, pero no te puedo decir cuáles. Mira, sí, pero que no ninguna que llamara poderosamente la atención, ¿no? No, esta sí llamaba la atención porque evidentemente era un sitio más o menos llamativo. Y además estaba acompañada de otra fotografía en la que no salía nadie, que era también del mismo sitio. Y en las únicas que casualmente el día 24 se dedica a borrar Miguel Carcaño. Y dice Cristal, pero no se dijo que apagaron los móviles todos, aún así. El apagón de los móviles, pero eso no tiene nada que ver porque... Lo raro es que no se haya filtrado nunca ninguna de esas dos fotografías. Además que nada porque yo creo posiblemente que hubiese personas que fuesen a ese lugar e intentasen encontrar el cuerpo de Marta del Castillo. Muchas veces se ha contado que ha salido una información en televisión y la gente ha ido allí o ha intentado ayudar a la familia en un sitio con palas ellos mismos, excavadoras puestas de manera privada, todo ese tipo de cosas las hemos visto en el caso de Marta y siempre se ha intentado ayudar, ¿no? Hace 1 año y medio, 2 si no me equivoco, cuando salió aquella información de que supuestamente podría estar en aquella finca donde había un cilindro y demás, allí en aquel momento pues hubo mucha gente que en Twitter se prestó a ayudar a Antonio del Castillo, al padre de Marta. Y esto a mí personalmente me llama mucho la atención. O sea, 2 fotos que se dedica Miguel Carcaño a borrar, según lo que ellos dicen, ese 24 de enero, cuando muere Marta del Castillo. Pero es que a mí me llama la atención porque, o sea, a las 8 muere Marta, o sea, solo hay 4 horas. ¿Cuándo va a ese sitio Miguel Carcaño? Porque se cree que realmente van de madrugada a deshacerse del cuerpo. Es entonces antes cuando se va. En realidad es la madrugada. Sería la madrugada del 24 al 25. Es que me parece complicado que se pueda llegar a saber eso tantos años después. O sea, aunque haya tanta tecnología, como que me cuesta un poco creerlo, pero bueno. Eso fue en la madrugada, ¿no? La noche del 23 al 24. Hay realmente 2 huecos, pero no es un apagado, digamos, general de todos los implicados. Lo que pasa es que hay una cosa que sí que es... En León 13 había una zona dentro de la casa en la que se perdía la cobertura, por el entorno arquitectónico limitaba la llegada de señal a ciertas partes de la casa. Entonces, podía estar entrando y saliendo la cobertura alternativamente sin que estuvieran directamente apagando el dispositivo. No. Sí que es verdad que hay básicamente un par de agujeros horarios en los que
no hay registros de ningún tipo, pero estos registros son los que constan en los autos judiciales, es decir, no quiere decir que no los hubiera en el teléfono, sino que en la información que han pedido durante ese tiempo no hay actividad. Sí, entonces, eso dedico yo un capítulo entero a ese apagón, porque lo merezco realmente. Wix, una única plataforma para todo tipo de sitios web y además para crear sin límites. Y ahora, bueno, Manuel, si quieres apuntar algo más, tú decides, estás en tu casa, pero con referente al tema, que ya lo hablamos en otro directo y es genial, pero ¿qué hay de la polémica? Que, bueno, la polémica para mí es bochornoso, realmente, como perito y como opinión personal, que un equipo que se ha dedicado en cuerpo y alma durante 2 años a hacer el geoposicionamiento del único móvil del asesino de Marta del Castillo, pues decidan hacer una campaña, sobre todo contra ti, porque eres el que ha salido siempre en medios de comunicación, ¿no? Y como responsable de Lázaro y demás, de desprestigio, y diciendo que no tienes la titulación que se requiere para realizar este informe. Entonces yo ya lo he explicado en otros directos, lo he explicado en otros vídeos, pero y que te denunciaron, y yo quiero que tú lo expliques y que te sientas, vamos. Bueno, aquí realmente libre. el cómo catalogarlo, bueno, pues ahí que y alguien quiera defender que para hacer lo que hacemos nosotros se exige una titulación concreta o no, bueno, pues es un tema que se puede llegar a discutir. La ley es muy clara respecto a esto y, de hecho, así hay tanto esta sentencia como otras 15 anteriores derivadas y puestas por la misma persona. Sí es cierto que en todo este entorno, dentro de la discusión sobre si se necesita una titulación o no, bueno, pues ha habido muchísima injerencia calificativa personal. Bueno, como tal, la explicación un poco aquí del perito informático Manuel Huertas, yo creo que esto lo tendréis que ir a ver al canal de Miriam Moya, más que nada porque creo que va como que está fuera del caso Marta del Castillo, que es lo que estamos tocando nosotros a día de hoy, va ligado porque al final es el que hizo ese informe, pero bueno, como tal, es una noticia que creo que no tiene trascendencia dentro del caso, sino que es suya propia y de la gente de su empresa y demás, y los que denuncian y los problemas que ellos tienen entre esta gente, que sinceramente a mí no me interesa absolutamente nada. Vamos a repasar también algunos vídeos de televisión del año 2010, 2011, 2011 en adelante, creo que sería más bien este juicio por el caso Marta del Castillo, donde declaran obviamente los implicados en el caso, pero también otras personas, como un amigo de María García Mendaro. Vamos a verlo y ahora opinamos de todo esto. ¿Quedaron para estudiar? En su casa, bueno, en la casa de Javier. ¿Habían quedado alguna vez en esa casa para estudiar? Otra vez, me refiero, otra vez anterior. No, era la primera vez. Cuando usted llegó a la casa, aparte de María, ¿había alguien más? La policía. ¿Un policía? ¿Varios policías? 2. ¿Y estaban hablando con María? Sí. ¿Usted escuchó algo sobre la conversación? Escuché algo, pero no estaba muy pendiente de la... Vale, esto es un amigo que llega el día 25, o sea, el día siguiente supuestamente por la mañana. Y asegura que las ventanas de León 13 que estaban todas abiertas, aunque hacía mucho frío, y que esta persona pues le pide que las cierre y demás, ¿no? Pero esto ya es al día siguiente de los hechos. Que, a ver, es importante, pero no es justo del día de auto, sino el día siguiente. La conversación. ¿Qué le contó María acerca de esta cuestión? Nada en particular, que por lo visto Miguel era amigo de la muchacha que había desaparecido. Vamos, supuestamente la muchacha ya un tiempo que no aparecía y que era compañera, era amiga de Miguel. ¿Le comentó algo más? Es decir, que había estado en esa casa o que podía haber estado en esa casa la tarde de su desaparición, no. Esta chica. Cuando usted entró en la casa o posteriormente durante el tiempo de su estancia, ¿le llamó la atención a usted algo? ¿Hacía frío quizá? Lo que quiero recordar es que en principio la casa estaba ordenada, limpia
¿No es cierto que las ventanas se encontraban abiertas y que hacía algo de frío? Sí, quiero recordar que sí. Mientras estudiábamos, sí. ¿Le preguntó usted a María por qué razón tenía las ventanas abiertas en ese momento? ¿Las cerró María las ventanas? Cuando usted le dijo o le hizo un comentario en relación a esto. En principio lo que comenté es que tenía frío y en principio no la cerró. Y después se lo volví a preguntar y ya la cerró. Vamos, porque ella no tenía frío, fue lo que comentó. ¿Apareció Francisco Javier, el novio de María? Sí, luego más tarde. ¿Y dónde estudiaron entonces ustedes? En Los Sillones. ¿Apareció alguien más aparte del novio de María, de Francisco Javier, en la casa? El llamado Cuco. ¿Usted lo conocía, este llamado Cuco? No. ¿Y qué es lo que pretendía Cuco? ¿Se fijó usted si quería algo, llevarse alguna cosa? Sí, por lo visto quería coger unos CDs que había enfrente del mueble de la televisión. ¿Pero vio usted el hecho este de darle los CDs o no? No me fijé mucho. Y ojo, porque aquí está hablando este testigo del tema de los CDs, que esto es algo que bueno, vamos a ir recordando algunas cosas, algunas puntualizaciones quizás que nos recordamos menos de las declaraciones del juicio, de testigos como este que no son tan recordados porque es al día siguiente, pero que vemos en María García Mendaro, en este caso, que parece como que conocía al Cuco, que había pasado algo entre ellos, ¿no? Que le tenía que dar esos CDs. Bueno, llamativo, ¿no? Las ventanas abiertas, ella allí estudiando. El día anterior no se entera de nada, no sabe quién era Marta del Castillo, nunca ha escuchado hablar de ella. Bueno, ese tipo de cosas que parecen prácticamente impensables, ¿no? ¿Madrugada anterior había cruzado usted alguna llamada con su amiga y compañera de universidad, María? Sí, de madrugada. ¿Puede comentarnos en qué términos se produjo la llamada, para qué, de quién llamó a quién? De eso dije que no me acordaba bien. No me acuerdo quién llamó a quién. ¿Y recuerda el contenido de la llamada? Sí, que era para estudiar al día siguiente, y quiero recordar. Es que no me acordaba bien. ¿Era normal entre ustedes una llamada a esa hora? Sí, porque sabíamos que estudiábamos de madrugada siempre. Estudiábamos de noche y si alguna vez teníamos alguna duda del temario y demás nos podríamos llamar. ¿Recuerda usted si tenía María al día siguiente algún examen? ¿Al día siguiente de la llamada? Al lunes. ¿Se encontró especialmente alterada o nerviosa? Nada. ¿O era absolutamente su naturaleza, su carácter? Sí, era absolutamente normal. Las pruebas que señalan a Miguel Carcaño como el presunto asesino de Marta del Castillo. Su análisis ha permitido esclarecer en parte cómo se sucedieron los hechos el fatídico 24 de enero de 2009. Esta es la chaqueta que Carcaño llevaba el día de la muerte de la joven. Es la prueba fundamental del juicio. Su parte interior estaba manchada con restos de sangre de Marta. ¿Cómo llegaron a este lugar? En su primera declaración, Miguel aseguró que escondió allí el cenicero con el que supuestamente golpeó a la víctima para luego arrojarla al río Guadalquivir. La silla de ruedas que ven... Es increíble como si no hubiese esa prueba de la sangre de Marta en la chaqueta de Miguel Carcaño, si no hubiese eso, prácticamente no habría nada contra Carcaño. O sea, más que nada, bueno, su confesión, claro. Pero tú imagínate que si no existiese esta prueba científica, como tal, se desdice de su primera confesión y dice que no sabe nada y que todo eran presiones policiales y que él tampoco sabe nada, pues imagínate, o sea, no hubiésemos tenido nada. O sea, todos se desdicen de sus versiones, el Cuco, Samuel, Francisco Javier Delgado, luego María García Mendaro, que no puede ser condenada por absolutamente nada, y luego Miguel Carcaño. Imagínate que no hubiese eso, o sea, es que es tremendo. En estas fotografías también contenía restos de la joven. Es el objeto clave en la investigación, ya que supuestamente fue utilizada para transportar el cuerpo de la víctima. En ella la policía encontró ADN del Cuco, de Carcaño y de Marta. La policía científica también encuentra restos que coinciden con el ADN de Marta del Castillo en distintos lugares de la casa. Uno de ellos, la habitación de Miguel, el lugar donde presuntamente atacaron a la joven.
Había restos de la víctima en la colcha de esta cama. Había sido lavada con lejía, pero aún así contenía una mancha grande con ADN de Marta. También en la mesa y en la silla del ordenador, donde según el sumario, el ADN de Marta estaba mezclado con el del Cuco. Según nos comentaron, son contemporáneas. No es que el Cuco estuviera allí hace 2 semanas y cayera una gota de sangre, no. Estaban mezcladas las dos y al estar mezcladas se entiende que estuvo allí. El sumario recoge que la policía localizó restos del menor en una botella de ron, la misma de la que presuntamente bebió junto a Miguel antes de producirse la agresión, y en el tensiómetro, con el que en teoría comprobaron que Marta estaba muerta. Según el sumario, en el coche de la madre del Cuco localizaron restos de fibras de una colcha o manta y también de sangre. La investigación no pudo determinar a quién pertenecían estas pruebas, ya que la policía asegura que el coche fue lavado en profundidad días después del crimen. Detectaron restos de ADN de Miguel en la pared de la cama y en el colchón de su dormitorio, de Francisco Javier en las colillas halladas en el piso de León 13. En total se recogieron más de 300 muestras, buscaron en colchas, sábanas y en un trozo de colchón de la cama de Miguel Carcaño, también en este cable, similar al que podrían haber usado para atacar a Marta, en cinta adhesiva o hasta en esta fregona, con la que el asesino confeso podría haber intentado limpiar las huellas de su crimen. También esta navaja que encontraron bajo la rejilla de una alcantarilla próxima al domicilio de Miguel y con la que supuestamente amenazaron a Marta mientras abusaban de ella. Bueno, escuchaba por ahí a Nacho Abad de fondo, ¿no? Pero bueno, estas son algunas de las pruebas que se mostraban por aquí. De hecho, bueno, muchas de ellas como que más bien, no sé si se descartaron o... Es que como tal los abogados defensores también decían, bueno, es que lo de las colillas, pues... habría estado allí. Lo del Cuco también fueron de hace semanas, porque el tío decía, no, es que eran contemporáneas, o sea que eran de la misma noche de autos. Como tal, el Cuco él mismo dice que sí estuvo ahí, pero que allí estaba una mujer, que estaba Francisco Javier Delgado, que dice que lo amenaza. Luego se desdice de esas declaraciones, a saber un poco qué es lo que pasó ahí, si se fue de la lengua en cuanto a lo que tenían que decir o lo que tenían más o menos pensado o lo que habían decidido en su momento. O sea, como tal, Míriam Moya dice que en un momento dado como que todos se ponen de acuerdo y ejecutan un plan que les sale prácticamente a la perfección. De hecho, esta semana estaremos escuchando las llamadas telefónicas para ver si realmente el hermano de Miguel Carcaño tenía tanto poder sobre él, sobre sus pensamientos, sobre lo que decir en cada momento y sobre si eso puede ser una hipótesis real de lo que realmente sucedió ese 24 de enero. Los mensajes se producen días antes de la detención de Miguel Carcaño, en un contexto de policía apretando, manifestaciones en la calle, programas de televisión, es decir, que uno no mensajea y le dice a su novio, oye, en el punto cero. En el punto cero, no, una chica de 15 años, pero bueno. A ver, hemos traído aquí 2 teléfonos muy similares a los que has analizado de Miguel Carcaño, con la tarjeta SIM y la memoria. Explícanos un poco en qué ha consistido lo que habéis hecho, qué habéis analizado y qué te has encontrado. Bueno, podemos empezar explicando este teléfono, que es un modelo muy similar al de Miguel Carcaño. Estamos hablando de un teléfono diseñado hace aproximadamente 18 años. Estamos hablando de un teléfono que su diseño, antes de salir a producción, es de finales de 2007. Es un teléfono pre-smartphone, es decir, tiene alguna capacidad más de lo que nos cabe pensar. Incluso llegaban a tener algunas últimas versiones capacidad de GPS, ¿vale? Pero en el teléfono de Miguel concretamente no había. Ya empiezan a tener un sistema muy parecido a los Android actuales. Están basados, digamos, en la misma tecnología, pero mucho más limitada. ¿Vale? El problema que tenemos es que tenemos una capacidad de memoria muy limitada, no se parece para nada a los de ahora. Tiene una pequeña memoria interna. ¿Qué es esta? No, la memoria interna está en el teléfono. Como esa memoria es pequeña, utiliza memorias con formatos similares a este, lo que es una tarjeta SD que todo el mundo conoce, para complementar esa memoria en función de la necesidad del usuario. ¿Y se mete dónde? Tienes una ranura debajo de la tapa. De la tapa, ¿dónde metes esta memoria? Y metes la tarjeta de telefonía. O sea, tendríamos la tarjeta de memoria y la tarjeta de telefonía. ¿Y los posicionamientos nuevos tú los has sacado de la de memoria, de la de telefonía o del aparato? Siempre del aparato.
estas tarjetas suplementarias de información sirven pues para guardar fotos y para guardar determinado tipo de información de usuario. No interviene en lo que el teléfono hace por sí solo, que es, por ejemplo, registrar posiciones o negociar con antenas. ¿Las fotos que habéis encontrado en el teléfono han salido de aquí? Han salido, se han verificado que estaban en el teléfono, que se borraron del teléfono y se han localizado algunas de ellas en una memoria externa. En una memoria externa. Dentro de esas fotografías que hemos encontrado, ¿os ha llamado la atención alguna fotografía de Miguel Carcaño con un uniforme? Bueno, se identifica como un uniforme y entonces, bueno, pues con ese análisis complementario hemos localizado que la compañía para la que trabajaba, la compañía de limpieza para la que trabajaba Miguel Carcaño, estaba especializada en centros religiosos. Recordemos que en el cementerio hay, creo, si no me equivoco, 2 iglesias. Esa foto además tiene una fecha muy cercana, por los metadatos de la fotografía, a la desaparición de Marta. Aparte de esto, habéis encontrado los mensajes. ¿Los mensajes los encontráis aquí o los encontráis aquí? Los mensajes se sacan del teléfono. La tarjeta no conserva ningún mensaje, porque además hay que destacar otro detalle. La tarjeta con la que se entrega el teléfono no es la tarjeta original. Es decir, un teléfono va así, ¿no? Con esta tarjeta. Eso es. Entonces, cuando analizáis el teléfono, esta tarjeta no es la suya, es otra. Hay un cambio en las tarjetas, es decir, la tarjeta que estaba operando en este teléfono, digamos históricamente, era una tarjeta de contrato. ¿Vale? Esta tarjeta de contrato, bueno, pues llega un momento en el que se produce una serie de impagos, que además hay parte de los mensajes que se han recuperado reclamando el pago, y se contrata una tarjeta prepago con otro teléfono, digamos, de unas características más parecidas a este. Muy limitado, con muy poca capacidad y que apenas tiene uso y nada que extraer. Y la tarjeta de prepago es la que viene inserta en el teléfono. Con lo cual, ahí ha habido una manipulación. Hay 2 tarjetas. Hay 2 tarjetas, ha habido una manipulación. Vale. Dicho esto, tú al ver los mensajes, ¿a ti te sorprenden? A nivel personal, los de Rocío a Miguel Carcaño en esa época. A ver, desde un punto de vista técnico, nosotros sacamos los mensajes y lo que me sorprende es que no operan en autos. Vale, no me respondes. Pero a nivel personal, cuando los hemos cruzado, los hemos metido en un contexto, evidentemente creo que llama la atención a mí y a cualquiera. Dímelo una última cosa. Este teléfono se ha analizado desde el 2023, creo que te lo dimos, o en 2022. Un poquito antes. ¿Vale? Si se hubiese analizado en el 2009, es decir, si yo te detengo, que es lo lógico, te cojo el teléfono y digo, a ver, ¿qué tienes aquí? Te voy a mirar los mensajes, te voy a mirar las fotos, ¿habríamos conseguido más información? Los mensajes se podían ver. No, no te he preguntado eso. Análisis completo, o sea, el equivalente al que hacemos ahora. Te estoy preguntando desde el 2009 hasta la actualidad, ¿este teléfono, aunque haya estado apagado, ha perdido información? No. No, o sea, da lo mismo haberlo analizado entonces que ahora. Se habría sacado lo mismo. Y de aquí se han sacado fotografías. Vamos a ver las fotografías. ¿Las podemos ver aquí? Estas son algunas de las... Bueno, esta es Marta del Castillo, si yo no me equivoco. Estas son fotografías de Marta. Pero me gustaría ver, compañeros, ¿podemos ver las fotografías de Miguel Carcaño? Marta, aquí está. Miguel Carcaño, en primer plano, se entiende que es una especie de selfie. Gaona, analízame por qué uno se hace una foto de estas características. ¿Vanidad? Creo que todo el mundo se ha sacado selfies en algún momento determinado. Sí, pero es cierto que este es un chaval muy jovencito y está posando también, afirmando su personalidad. No le veo nada especialmente patológico como tal. Vale, pues estas imágenes son las imágenes de Miguel Carcaño. Luego el Cuco tenía algunas otras imágenes en las que se había hecho en redes sociales. Vamos a ver las imágenes de él con sus amigos también. Venga, vamos a analizarlas. Mirad, estas son semanas antes... ¿De qué fecha tiene estas? Son semanas antes del crimen, ¿no? Ahí vienen todas detalladas, no recuerdo los datos exactos de todas, sí que recuerdo estas que aparentaba ir de uniforme muy cercanas. Cuco. Siempre habían dicho que esta es Rocío y Miguel Carcaño. Marta y el Cuco, que siempre dijeron que el Cuco estaba enamorado de Marta. Es Rocío, a la que interrogaron en infinidad de ocasiones. Este es Samuel, otro de los detenidos, y Miguel Carcaño. Es decir, se nota Samuel, Miguel, el Cuco, los tres en la misma pandilla, y Marta del Castillo participando de esta reunión que desgraciadamente, lo cierto es que desgraciadamente no pudo saber lo que iba a suceder. Y luego, Miguel Carcaño tiene obsesión con los tigres, y me gustaría preguntarte por eso, Gaona. Tiene un montón de imágenes con tigres. ¿Esto significa algo? Bueno, el tigre es poder, agresividad, imagino.
que él se sentiría especialmente identificado con este tipo de animal y por extensión con la conducta. Van a ver ahí. Este es el momento en el que el asesino confeso entra en los juzgados de Sevilla para declarar en el juicio. Claro, en este sentido, incluso el experto precisa que los datos almacenados con fecha de 24 de enero de 2009 podrían haber sido sobrescritos por datos de fechas posteriores, que no son concluyentes estos registros del Motorola U9 de Carcaño, y que incluso en esas modificaciones de las estructuras de las antenas de telefonía, pues ahí podrían no corresponderse, ¿no?, con lo que es ese día. Por lo tanto, vemos que es un informe que se esperaba concluyente, pero que vemos que no lo es del todo. La tecnología avanza, pero tanto, parece que no, pero aún así tenemos esos posicionamientos que veremos si a lo mejor uno de ellos sí podría ser del 24 o del 25 de enero, cuando ocurrió el crimen de Marta del Castillo. Ojalá sea así y realmente la policía vaya a investigar esos lugares y lo haga, ¿no?, con todas las armas posibles para llegar a encontrar a Marta. Otra de las claves que se nos da en cuanto a la información sobre lo que es el peritaje del teléfono móvil es que el perito dice que el análisis de lo que es el terminal, que se puede acreditar incluso que se eliminaron de la memoria interna archivos que contenían imágenes creadas el 23 de enero de 2009. O sea, un día antes. Aquí parece que sí dan el dato de 23 de enero. O sea, Marta muere el 24 de enero. Parece que el día anterior la memoria interna parece como que se eliminan ciertos archivos a ciertas imágenes. No sé si esto puede ser relevante o no. De primera instancia parece que no. Pero un día antes del crimen, en esa tarjeta externa del dispositivo nos ha llegado información relevante, pero también se borraron datos de la memoria interna del terminal que señalan esas conclusiones. Eso sería un poquito por aquí la nueva información de lo que es este Motorola U9, ese terminal que decían que era de interés, y un poco lo que es este artículo del Diario de Sevilla sobre el caso Marta del Castillo y alguna de estas ubicaciones. Ok, si os fijáis por aquí, estos serían los puntos a los cuales hemos podido acceder en los medios. La calle León 13, ok, que aquí es donde fallece Marta, supuestamente, según las pizarras policiales, a las 8:28, y desde ahí parece que urden un plan para hacer desaparecer el cuerpo. Según lo que es la de mayores, la sentencia de mayores lo hace o urde el plan Miguel Carcaño, el Cuco y un tercero desconocido, que no le ponen el nombre, pero que algunas personas manejan la hipótesis de que alguno de los implicados, como por ejemplo Samuel Benítez o el hermano de Carcaño, supuestamente podrían haber ayudado, ¿no?, a deshacerse del cuerpo en base a lo que dice la sentencia, evidentemente. Pero por otro lado, la sentencia de menores, ahí es cuando el juez ya le pone nombre a esa persona que urde el plan o que ayuda a hacer desaparecer el cuerpo, y sería Francisco Javier Delgado, el que lo hace, ¿no?, junto al Cuco y junto a Miguel Carcaño. Lo que os decía, calle León 13, avenida Juventudes Musicales. Este es un punto nuevo al cual por esta zona estuvo Miguel Carcaño, según ese informe, que no es nada concluyente, como estábamos viendo. Luego está el Bacie, que aquí lo veis, este es el punto del Bacie, aquí lo vemos en Google Maps. Aquí está el cementerio de San Fernando, aquí lo veis. Este es el cementerio de San Fernando, incluso hay un tanatorio aquí. Ok, ahora esto es muy diferente, ¿no?, a como estaba anteriormente. Tenemos también la avenida Biología, que sería el punto 4 del que acabamos de nombrar. Y la otra es el parque público de Inguerón Sur, que está en esta zona, bueno, como estoy marcando aquí en Google Maps. Y el último es la calle Luis Montoto, de los puntos a los cuales ha accedido lo que es este informe, ¿no? Por aquí también en calle Luis Montoto también estaba lo que sería el Bar Seda. No recuerdo ahora justo en qué zona.
No sé en qué zona, creo que era por esta calle, puede ser, por la avenida Kansas City. Creo que sí, ¿verdad? Creo que era como por aquí. A ver. Vale, si os fijáis aquí estamos en la calle Juan Antonio Cabestany, que es la que está al lado de Luis Montoto. Luis Montoto es una calle, bueno, una carretera bastante larga, es la que cruza por aquí, que aquí estáis viendo. Este es el año 2009, ¿vale? Diciembre de 2009. Aquí veis el bar Seda. Este es el bar que tenía el hermanastro de Miguel Carcaño, que tenía Francisco Javier Delgado. Según Netflix, hacen ver como que supuestamente Marta del Castillo pudiera haber estado esa noche en ese bar, supuestamente, ¿no? Ellos le hacen como ver eso en base a las alarmas y tal, que podría ser una hipótesis. Pues aquí lo veis en lo que sería este bar Seda. Pues Miguel Carcaño, bueno, no sabemos si ese día realmente, porque no es concluyente el informe, pero el informe saca la avenida Luis Montoto. Es que es tan larga que realmente, bueno, quería mostraros también lo que es el bar Seda, que justo lo vemos aquí, ¿no? Ahí estaría. Helados y café Seda, que es el bar que aparece incluso en Netflix, ¿no? Que se ve como el nombre, etcétera. Pues ahí estaría, en esta calle. Si nos vamos un poquito más para adelante sería Luis Montoto, ¿no? Juan Antonio Cabestany. Y luego Luis Montoto, pues es esta de aquí. Esta es la calle Luis Montoto. Por eso os digo que es una calle muy larga. Entonces, ¿en qué punto justo estuvo? ¿El informe puede decir eso? ¿Puede decir justo en el punto en el que estuvo o no? La verdad es que son cosas que me gustaría preguntarle a Manuel Huerta. Yo no sé si podrá ver este vídeo o no, pero me gustaría, ¿verdad?, poder hacerle una entrevista, porque hay algunas cosas que quizás no entendemos, o de este tipo de tecnologías actuales, como fue el informe. Me gustaría hacerle una entrevista un poco más amplia, ¿no?, de todo lo que está saliendo también en prensa. Aún así, también se ha hablado del caso Marta del Castillo y de este nuevo informe con familiares de Marta en este programa de televisión, en boca de todos, de la mano de Nacho Abad, como siempre. En cuanto al caso Marta, me parece que es prácticamente uno de los periodistas o presentadores que tratan el caso, y que me parece que lo tratan bastante acertadamente, no como en otros casos, según mi opinión, la verdad. Señores, hay novedades sobre el caso de Marta del Castillo. La última oportunidad para encontrar su cuerpo podría estar en el informe pericial del contenido del móvil de Miguel Carcaño. Se ha hecho esperar, pero ya conocemos el resultado. Y, señores, este es el resultado. Vean, el informe técnico de Manuel Huerta señala hasta 6 nuevos posicionamientos del teléfono de Miguel Carcaño. Sus conexiones con las antenas repetidoras lo sitúan en los siguientes puntos que están viendo en pantalla. Son sitios donde no se ha buscado a Marta. El primero en Dos Hermanas, en la Autovía del Sur, el segundo en las inmediaciones del Parque del Higuerón Sur, el tercero en la avenida del Doctor Fedriani, el cuarto en la calle Luis Montoto con Luis de Morales, el quinto en las inmediaciones de la avenida Biología, y por último, que es el que nos ha interesado mucho más a nosotros, es el Bacie. En el Bacie hay 2 parcelas, las vamos a ver, señores. ¿Ven esas 2 parcelas? Hay 2 parcelas sin apenas viviendas cercanas. Vale, esto es lo que os decía yo ahora, que en esta, creo que es esta parte, la del cementerio de San Fernando, y luego la otra parcela, ¿no? Que decían que era como que allí había como muchas chabolas, ¿no?, por esa zona. Sin apenas testigos. Es una zona perfectamente transitable que pilla de camino desde León 13 hasta la Majaloba. Es decir, esas 2 parcelas bien grandes de terreno sin construcciones están en el camino de León 13, insisto, a la Majaloba, que es donde dice Miguel Carcaño que enterraron el cuerpo. A ver, sí queda de camino, pero, o sea, que queda de camino muchísimas otras cosas, ¿no? O sea, al final es Sevilla, pero sí que es curioso que justo tengamos como ese punto. Aún así, yo creo que si Miguel Carcaño dice la verdad en cuanto a dónde enterraron a Marta y si fue en la Majaloba, me parecería raro, me parecería bastante raro. Lo que pasa es que yo creo que Miguel Carcaño no debe estar diciendo la verdad en cuanto a dónde dejó el cuerpo de Marta. El informe, sin embargo,
no determina ni el día ni la hora de estos posicionamientos del móvil. Y aunque no es concluyente, marca 6 nuevos puntos hasta ahora desconocidos. José Antonio Casanueva, abuelo de Marta del Castillo, muy buenas. Hola, muy buenas. Creo que estás enfadado. Nacho, es para mí un placer saludarte. Y lo mismo. Dime. Creo que estás enfadado. Me vas a contar ahora por qué estás enfadado, pero antes. Sí. Lo acabamos de ver, hay Bueno. 6 nuevos posicionamientos de Miguel Carcaño en este informe. Vamos a verlo. Con la última tecnología en drones y cámaras infrarrojas, térmicas, etcétera, y con la generosidad del amigo y con la colaboración de su empresa, seguimos buscando a Marta. Con el Cuerpo Nacional de Policía ya no contamos. Es el último intento de Antonio para encontrar a su hija. Vuela un dron de última tecnología sobre un terreno cuya ubicación de momento prefiere no desvelar. La anterior búsqueda resultó fallida. El padre de Marta colgaba este tuit en sus redes. El sitio no se mira porque sí, muchos indicios. Señala una estructura de hormigón en la finca La Rinconada, donde asegura que podría estar su hija. Se basa en las pistas que Miguel Carcaño da en su 7ª versión, una carta que envía al juez y en la que señala a su propio hermano. Lo que pasa es que luego con este lugar que se llegó a investigar, que aquí veis, esta zanja que incluso decían que con sus hermanos y tal el padre Marta del Castillo estaba acabando porque no venía el Cuerpo Nacional de Policía, incluso decía aquí ya me encargo yo, es el sitio que más indicios hay y tal, pero luego parece que se descubrió que ese hormigón circular y tal que se había construido años después del año 2009, al parecer. Esto se decía, ¿no? en algunas noticias, por lo tanto ese lugar justo que se estaba buscando, el lugar exacto donde se creía que podría estar Marta del Castillo o su cuerpo, pues parece que lo descartaron finalmente. Y en la que señala a su propio hermano. Yo solo puedo relatar lo que realmente sé. Del resto, solamente mi hermano tiene las respuestas. Da datos sobre el lugar donde asegura que enterraron a Marta. Era de noche y recuerda 4 luces cercanas al lugar, como estas. Habla de una gasolinera, unas palmeras y en una de las últimas conversaciones que tiene con la policía y el padre de Marta, señala una estructura de hormigón. Había algo circular de hormigón en la zanja, algo que nunca había dicho antes. La familia de Marta llegó a excavar en la zona, pero no encontraron nada. Finalmente se descubrió que esta estructura se había construido años después de la desaparición de Marta. Ahora vuelve a estar esperanzado. ¿Conseguirá encontrar por fin a su hija? José Antonio, muy buenas otra vez. Hola, muy buenas. Estabas enfadado hoy cuando han hablado contigo del programa. ¿Por qué estabas enfadado? Pues sí, estábamos bastante enfadados porque la comunicación que me hizo mi hija esta mañana, he tenido que hacer unas gestiones municipales y no he podido atendernos. Pues eso, de que se enteren los medios de comunicación antes que la propia abogada nuestra. Entonces, para mí ha sido un golpe y me enfadé un poquito, sí. Claro, es decir, que el informe, antes de que lo tuviesen los abogados, se ha filtrado a un medio de comunicación. ¿Quieres decir, y eso te ha molestado, que te hubiese gustado saberlo primero y que después se publicase? Hombre, por supuesto que sí. Y ahora conocemos el resultado. Sabemos que, desgraciadamente, no hay fecha, no hay hora, es decir, el teléfono de Miguel Carcaño no nos dice dónde estuvo el día 24, pero es cierto que nos da una serie de lugares y sobre todo los del Bacie. La verdad es que es brutal la forma de filtrar las cosas a la prensa, que se llegue a enterar antes la prensa de lo que es este informe que llevan más de 2 años esperando la familia, que tienen esperanzas en él, que decían que era la última esperanza. Se entera antes la prensa que los abogados de la familia, y que la familia es tremendo, la verdad, es tremendo eso. Que no se habían mirado y que está en el camino a Majalova. No sé si lo has podido mirar en el mapa, no sé si crees que es un sitio interesante para registrar. Sí, bueno, conozco eso perfectamente porque he estado en el Bacie, que tengo que agradecer a las personas del Bacie que me ayudaron en principio en la búsqueda de Marta. Entonces es verdad que al lado del Bacie hay una especie de parque que se cerró y bueno, eso está inhabitado y es una extensión bastante grande, ¿no? Y está dentro de la ciudad. Y por los medios de comunicación que nos comunicó la policía, el tiempo que tardaron en salir de León y volver, pues los indicios para mí son muy importantes, esos de la zona del Bacie. Vale, aquí está comentando el abuelo de Marta.
ese horario al principio